En esta mañana es un privilegio poder compartir con ustedes este pensamiento cuando el hermano José Miguel me mencionaba la maravillosa oportunidad. Pedí al Señor que poder compartir esta mañana con mis hermanos o con cada uno de ustedes. Y me ha llamado la atención de la manera que el hermano se me escapó el nombre y que leyó la lectura. Eh, Pudo visualizar, porque este salmos, mis queridos hermanos, es uno de los salmos que nos llena, nos recuerda de esa primera obra que el Espíritu Santo hizo al momento de convencernos para salir de ese mundo donde estábamos y nos trae a los pies del Señor. Pero también este salmos es uno de los salmos que en el momento específico cuando David escribe este salmos y vemos el lenguaje que David utiliza en ese momento, vamos a decir, donde él había caído en una profundidad de verse alejado de la presencia de Dios. Primeramente quiero decir, antes de extraer algunos pensamientos más de la lectura, que el Espíritu Santo hace dos obras en el ser humano. La primera es que nos convence, nos convierte cuando nosotros vivimos en ese mundo de pecado y luego hay un cambio de vida a través de esa obra poderosa del Espíritu Santo. Cuando el ser humano decide cambiar de ruta, de rumbo, y ahora en vez de servirle al enemigo, ahora viene a los pies de Jesús. Como sabemos que David es un hombre donde había tenido y liberado tantas batallas, pero él sabía en ese momento que había caído, se había alejado de la presencia de Dios y las consecuencias de su alejamiento lo habían llevado a sufrir un dolor. Pero David, a pesar de sus problemas, como todo ser humano, pasamos, hermanos, en la vida. Tenemos momentos difíciles en la vida. Indudablemente David había llegado a sentirse aún solo. No sé cuántos en esta mañana han sentido la soledad, han sentido como que Dios se ha alejado de responder esa petición, de escuchar esa oración. David estaba en un momento como este. Pero a pesar que David había tenido esa, vamos a decir, esa ausencia, según él, como que Dios lo había abandonado, pero el Espíritu Santo no se había apartado de David. Y este es uno de los pensamientos que quiero en esta mañana que tengamos presentes. Si el Señor hizo la primera obra en nosotros, de llamarnos a la conversión, al arrepentimiento, ahora el Señor quiere mantenernos a salvo y en victoria. Pero esa victoria que el Señor quiere darnos también depende de usted y de mí. Y lo que hoy, esta mañana, he escuchado, las peticiones y la convicción, hermanos queridos, de que tener esa relación permanente con Dios es la única manera que el ser humano puede tener vida espiritual. David había llegado y yo quiero nuevamente repetir, aunque el hermano ya leyó
la porción, la lectura de esta mañana. Y, y algo que decía el hermano, ¿por qué no sería todo el salmo? No lo quise hacer todo porque el tiempo es corto. Sin embargo, ustedes conocen bien este salmo, pero al momento que se me dijo de la lectura de esta mañana, el Señor trajo a mi corazón este pensamiento que para mí ha sido una base fundamental en los momentos más difíciles de mi vida. Entonces David dice, quiero leerles el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hermano, cuando el Espíritu Santo se ausenta de la presencia del ser humano, el ser humano cae en depresión, el ser humano cae en dudas, el ser humano cae en en ese campo donde parece ser que la oscuridad llegó en el camino que Dios nos ha trazado. David había llegado en un momento donde el gozo y la alegría no formaba parte de la vida de él. Pero aún el Espíritu Santo le hacía recordar que había un Dios, que hay un Dios en el cielo, que había prometido estar con él, y ese mismo Dios es el que ha prometido ir con nosotros a cada paso del camino. Hermanos queridos, en esos momentos difíciles, déjame decirte que Dios tiene el Espíritu Santo aquí con nosotros. Es el que te ha dado esta mañana el deseo, es el que te da la convicción, aún en medio de los problemas, del dolor, de las enfermedades, problemas familiares. El Espíritu Santo está aquí. Y Dios quiere que a pesar de cualquier situación que tú y yo estemos cruzando hoy, en este momento, saber que el gozo es real cuando el Espíritu Santo está presente en la vida de cada ser humano. Y David había perdido esa alegría, había perdido ese gozo, y por eso él sabía que el único que podía devolverle esa alegría solo era Dios a través de su espíritu. Y ahora él clama en el versículo 9, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Qué bonito es reconocer, hermanos queridos, que muchas de nuestras situaciones que hoy padecemos, sufrimos, primero es consecuencia del pecado, porque no podemos, como se dice, apartarnos o hacernos a un lado. Vivimos en un mundo donde es gobernado por el pecado. Pero hay muchas cosas que realmente sí el ser humano tiene que reconocer cuando desobedece la ley de Dios. Y hermanos queridos, si en algún momento descubrimos que nos hemos apartado del camino y de la presencia y que has olvidado, que has descuidado esa relación con el Creador, lo único que nos hará volver es cuando tú y yo reconocemos y clamamos de corazón a Dios con fe y con humildad, y pedirle perdón al Creador para que Él sea quien borre y quien eh, quite de nuestra vida, de nuestra presencia, de nuestros pensamientos, esa imagen como que Dios se ha apartado de mí. Mientras Dios perdone nuestros pecados, cuando el ser humano reconoce que ha pecado y pide perdón a Dios y se somete a Dios, de seguro quiero decirte en esta mañana que Dios perdona y Dios rehabilitará ese dolor en alegría y esa tristeza también en gozo.
Ahora David pide y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El ser humano no puede tener esa, esa limpieza, esa vida transparente si el Espíritu Santo no mora en el corazón del ser humano. Por eso David clama y dice al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, todas nuestras actitudes, sin la dirección del Espíritu Santo, usted y yo, nomás hacemos lo contrario que a Dios le agrada. Así que lo único y lo poquito bueno que usted y yo podamos hacer no es porque usted lo pueda hacer o porque lo pueda hacer su servidor, sino porque es una obra maravillosa del Espíritu Santo. Y por eso es que David clama a Dios y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Solamente el Espíritu Santo puede renovar, puede crear, puede dar un nuevo sentido a nuestra vida. No me eches delante de mí, dice el 10, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y estoy para concluir con el versículo 12. Hermanos queridos, ¿cuántas veces nos hemos sentido tristes? ¿Cuántas veces nos hemos sentido quizás como que Dios no está a mi lado? Pero hay algo que hace que en esos momentos difíciles el ser humano se sienta vacío, se sienta solo. Y en esta mañana quiero decirte y animarte, querido hermano, y si hay amigo en esta mañana que se ha conectado, el Señor está presente, está aquí. Y déjame decirle que esas mismas palabras de David, si hoy esta mañana te has levantado o hay algo que te perjudica, que te hace dudar, que te ha hecho causar dolor, que te ha hecho traer tristeza, clamemos juntos esta misma frase del salmista David. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que guía, el Espíritu es el que transforma, el Espíritu es el que realmente nos trae ese gozo, el Espíritu Santo. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Querida familia, hermanos en Cristo, en esta mañana yo quiero leer un corto pensamiento para dejarlos con lo que falta. Hay un pensamiento que quiero leerles fuera de la Biblia, pero me gustó mucho este pensamiento y dice, servimos a un Dios maravilloso. Cuando le fallamos, recordemos misericordioso y clemente es Jehová. Escuche bien, cuando usted siente que le ha fallado al Señor, no pierda el sentido de irse tan lejos. Sepa o sepamos que tenemos un Dios misericordioso, pero al igual que David, reconocer que hemos fallado y pedirle perdón a Dios y pedirle nuevamente que devuelva su espíritu en nosotros para poder ser personas que aunque vengan problemas, que aunque vengan desafíos, que aunque venga el dolor, que aunque vengan las enfermedades, aunque vengan las tristezas, el Espíritu Santo lo convertirá en gozo, alegría y seremos cristianos que aún en medio
de cualquier situación en este mundo, si el Espíritu Santo va con nosotros y está con nosotros, siempre seremos vencedores. Que Dios pueda bendecirles y que en este sábado maravilloso, donde quiera que se congreguen o nos congreguemos, esa presencia bonita del Espíritu Santo pueda acompañarnos y adorar a ese verdadero Dios. Que Dios pueda bendecirles.